nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo reunión familiar en nuestra dirección Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta en YouTube, Confra Floresta Predicando. Es un honor tenerles a todos. Bienvenidos. Estamos en esta oportunidad abordando el tema ¿por qué bendecir a Israel? Y en una primera entrega estuvimos hablando porque hay bendición garantizada, porque hay promesa de bendición. En una segunda entrega, porque el Evangelio necesita la historia y los hechos poderosos y todo este paquete bibliográfico de Israel. El Evangelio es real, basado también en Israel. Y en esta tercera oportunidad queremos hablar de que hay que bendecir a Israel y que se conste que bendecir es la idea de conocer, estudiar, profundizar, analizar con Israel. Y es importante por la revelación progresiva doctrinal. Importantísimo, por la revelación progresiva doctrinal. Si un creyente, si un cristiano quiere enriquecer su teología y su doctrina, necesita la historia de Israel. Y nos dice Mateo 11, 7, 15 de la siguiente manera. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, de Juan Bautista: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Oiga lo que está haciendo Jesús citando el Antiguo Testamento, haciendo alusión de Juan Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tremendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que entienda la teología, entienda. El que viva la doctrina, vívala según Jesús. Ojo con esta frase. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Bautista. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué está diciendo Jesús frente a la revelación progresiva doctrinal? Está concatenando, está uniendo, está enganchando los dos testamentos, las dos teologías del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la misma que va en revelación progresiva. Lo que está diciendo Jesús es que el Antiguo Testamento no termina con Malaquías, el Antiguo Testamento no termina ni con Esdras, ni con el libro de Esther, no, el Antiguo Testamento termina con Juan Bautista. Esto es impresionante en la teología de un creyente profundo. El Antiguo Testamento termina con Juan Bautista, es decir, el Antiguo Testamento, nosotros creíamos que el Antiguo Testamento cortaba y aparecían los 400 años de silencio que siempre nos han dicho desde Malaquías hasta Mateo. Uy, 400 años de silencio y mejor dicho, y el Antiguo Testamento por allá y el Nuevo Testamento por allá. No, esos 400 años son parte de toda la revelación progresiva. Eso pasa cuando uno peca. Eso pasa cuando uno es rebelde con el Creador, con el Padre, se desconecta en comunión. Pero eso no significa que no sea parte de la revelación. Entonces dice Jesús, entonces con Juan el Antiguo Testamento se monta sobre el Nuevo Testamento, porque ya Jesús está y Juan Bautista está predicando. Es muy hermosa la figura, es muy nueva, muy interesante la propuesta desde este humilde programa para todo creyente, teólogo, seminarista, qué sé yo. Jesús ya está viviendo. Estamos hablando de que de alguna manera el Antiguo Testamento se monta en el Nuevo 30 años.
los 30 años de vida de Jesús y Juan vivos. Dice el texto que cuando Jesús comienza su ministerio, en ese primer año de ministerio, o sea, 31 años más o menos, muere Juan Bautista decapitado, ¿sí? Decapitado por el rey romano de turno. Entonces, sigue la historia ya con Jesús, pero es muy hermoso. No es que por aquí esté el Antiguo Testamento y por acá no, se montan uno sobre otro porque van en revelación progresiva. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan Bautista, de todas las personas. Ningún hombre cumplió el propósito de Dios mejor que Juan. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan, porque habrán visto y conocido a Cristo, la obra que consumó en la cruz. Lo que está diciendo Jesús es, el más pequeño en el reino de los cielos, como ya conocen todo el Antiguo Testamento, me conocen a mí y conocerán el Nuevo Testamento, recibirán mayor herencia o conocerán más la revelación progresiva que el mismo Juan. ¿Sí? El más pequeñito recibirá una herencia igual que el mismo Juan Bautista. Juan no era un Elías resucitado, pero cumplió con su rol profético con firmeza. Combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios. Malaquías 3:1. Veas el perfil de Elías en Primera de Reyes capítulo 18. Es más, el Antiguo Testamento no termina en Malaquías ni en el libro de Esther, termina con la vida y con la vida y el misterio del ministerio de Juan Bautista, según el mismo Jesús. Ya lo leíamos ahí en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Bautista. Vital lo que está diciendo Jesús. No lo dice Pablo, no lo dice Pedro ni Santiago. Jesús, ¿sí? Lo está afirmando. Jesús condenó la actitud de su generación. Dijera lo que dijeran o hicieran lo que hicieran. Siempre tomaban la contraria. Eran cínicos y escépticos porque Jesús condena su estilo de vida como seguro y egocéntrico. Nosotros también con frecuencia buscamos justificar nuestras frustraciones. Tenemos que hacer caso a Dios, implique cambiar la forma de vida que llevemos. Entonces, conocer la revelación progresiva, el paquete entero de Génesis hasta Apocalipsis, implica unir las dos teologías. La historia de la teología de la ley, la historia de la teología de la gracia, la historia de la teología del testimonio cristiano. Pero Juan era algo más que un profeta. Los judíos tenían y tienen todavía una creencia fija. Creían que antes de que viniera el Mesías volvería Elías para anunciar su llegada. Hasta el día de hoy, cuando una familia judía celebra la Pascua, oigan esto qué interesante, dejan a un asiento vacante para Elías. Fijaos, yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Jesús declaró que Juan era nada menos que el heraldo divino cuya misión y cuyo privilegio sería anunciar a llegar el Mesías. Juan era nada menos que el heraldo de Dios. Y no se puede tener una misión más gloriosa que esa. Tenemos que recuperar esa teología de Juan Bautista, tenemos que recuperar ese testimonio, tenemos que recuperar que recordemos esos 400 años de un silencio por el pecado y un silencio por la tristeza del padre que le daba la espalda a más que a un Israel, al ser humano que no le quiso. Y se levanta Juan como esperanza, se levanta Juan como un Elías, se levanta Juan como un profeta para recordarnos y decirnos, al Padre no se le ha olvidado y vendrá uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, pero llegará uno que bautizará en el Espíritu Santo. Tal fue el maravilloso triunfo que Jesús dedicó a Juan con este acento de admiración. No había habido nunca una figura más gloriosa en la historia. Y entonces leemos la sorprendente declaración, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más que él. El Antiguo Testamento es a Israel como el Nuevo Testamento es a la iglesia de Jesucristo. A ver, varias cositas aquí antes de que entremos a las conclusiones. Uno se pregunta, hombre, es que
qué duró el ministerio de Juan Bautista, qué duró, por Dios. Uno se imagina que él comenzó a predicar 5, póngale mucho 10 años antes de Jesús, que no lo creo, pero ya tenía adeptos, ya tenía seguidores, y de paso se ha dicho, usted se ha preguntado por qué Juan Bautista bautizaba en agua a las personas. Bueno, voy a aprovechar aquí un paréntesis para explicar, y tiene que ver con la revelación progresiva. Ojo, la revelación progresiva es histórica, es cultural, es doctrinal, es espiritual. Así hay que mirar el texto sagrado de la palabra de Dios. Entonces quiero explicar por qué Juan Bautista sumergía en agua a aquellos que lo escuchaban. Recordemos que en esos 400 años de silencio, Israel, Jerusalén, Palestina, habían recibido la influencia cultural de los griegos y militar de los romanos. Resulta y acontece que en esos 400 años de silencio es que se desarrolla toda la doctrina griega de la mitología y se desarrolla toda la doctrina de los filósofos, Aristóteles, Pitágoras, Anaxágoras. Todos estos filósofos son de esa época. Y cuando un filósofo griego predicaba o enseñaba en el Areópago su filosofía, le decía a los seguidores, a los discípulos: hey, el sábado, qué sé yo, a mediodía voy a bautizar los que se quieran unir a mi filosofía de vida, a mi estilo de vida. Y la forma era llevándolos al agua, bautizándolos en agua. Eso era un símbolo de que esa persona aceptaba la doctrina de Aristóteles, de Pitágoras, aceptaba esa filosofía y se unía a esa escuela filosófica. Los griegos veían a Juan Bautista como otro filósofo. Los romanos lo veían como un revoltoso. Y los judíos lo veían como un profeta, pero no que llegara al nivel de Elías, ni que fuera el antecesor que iba a preparar el camino del Redentor y Salvador. Entonces, por eso es que Juan, cuando quería bautizar, por eso la filosofía del filósofo Juan, porque uno casi que puede decir desde la perspectiva griega, el filósofo Juan Bautista decía: si se arrepienten, voy a bautizarlos para perdón de sus pecados, tal día, tal hora, ahí en el río. Y cuando los veía llegar en gran cantidad, decía: ay, estas serpientes, esta generación de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Increíble uno bautizando a la gente con esa actitud, y los bautizaba y les decía: pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué fue eso tan grande que Jesús dice que Juan Bautista fue? Que Jesús dice, Juan Bautista fue más grande que Elías, fue más grande que Eliseo, fue más grande que Pedro, fue más grande. O sea, Jesús pone a Juan. Y creo que una de las respuestas, aprovechando nuestra ubicación geográfica, histórica, que estar en esta época mirando para atrás y ver todos estos acontecimientos y sacar conclusiones es algo extraordinario. Una de las cosas que yo creo que hace que Jesús diga, afirme la grandeza de Juan Bautista, es que él unió los dos testamentos, él unió las dos historias, él fue la pega, el pegamento entre ley y gracia, él fue esa bisagra que unió los dos testamentos, es algo extraordinario. Y en ese sentido, Juan sí fue la tapa de la admiración, la pega, la bisagra, ¿sí? Eso que unió, soldó esa revelación progresiva para que para que la llegada de Jesús fuera lógica, para que la llegada de Jesús tuviera sentido, para que la llegada de Jesús cumpliera la profecía de la ley. Y entonces la gracia podía continuar hasta tu corazón, hasta mi corazón, y recibir las buenas nuevas de salvación. Por eso es que hay que estudiar cultura israelita, cultura hebrea, teología hebrea, cosmovisión hebrea, y eso va a enriquecer mucho nuestras vidas y bendecir a Israel. Vamos a concluir. Existe un principio de interpretación bíblica que afirma, esto lo dijo en uno de mis libros,
La Biblia va en revelación progresiva, de Génesis hasta Apocalipsis. Por esta razón es tan importante estudiar todo el texto sagrado en su totalidad, para poder comprender las doctrinas bíblicas en todo su valor y contenido para edificación del cuerpo de Cristo. Yo les confieso, si Juan no hubiera aparecido en la escena histórica y el Antiguo Testamento terminara con Esther, ¿sí? O con Malaquías, desde el punto de vista de los libros históricos o desde el punto de vista de los libros proféticos, y no más, y ¡pum!, apareciera Jesús ahí en Belén, no cuadraba. Esa historia, esa novela, esa tragicomedia para salvar al ser humano, uno diría, a esto le faltó algo. ¿Qué pasa? No, no es claro. Pero con Juan, con todo lo que vemos en Juan, la revelación progresiva no tiene baches, no tiene policías acostados, no tiene incongruencias, sino que corre, fluye de manera extraordinaria. Lamentablemente, cuando solo se enseña la doctrina del Nuevo Testamento dándole la espalda a Israel y el Antiguo Testamento, se hace mucho daño a la doctrina cristiana en su revelación progresiva. Recordemos que la profecía bíblica tiene 3 momentos. Lo he dicho en otras oportunidades: profecía proclamada, profecía cumplida y profecía testificada. Quitar uno de estos peldaños progresivos en la doctrina cristiana es muy peligroso para la calidad y profundidad doctrinal cristiana. Profecía proclamada, profecía cumplida, profecía testificada, revelación progresiva. Veamos un ejemplo de esta realidad y su impacto en nuestros días. Por ejemplo, el jubileo ministerial del liderazgo cristiano. Cuando un ministro cristiano llega a su edad pensional, normalmente dejamos ese proceso en manos del Estado civil, terminando con unas garantías muy mediocres para él y su familia. Pero cuando observamos el trato que Dios le da a los levitas en su edad de retiro, las pautas de jubileo ministerial son diferentes y garantizan más derechos y calidad pensional al ministro que trabajó toda su vida para su Dios creador. Uno se pregunta, si un ministro le dedicó 30, 40, 50 años a una iglesia, ¿quién debe responder por la vejez de ese ministro, su cónyuge y su familia? ¿El Estado o la iglesia que se benefició? La respuesta es los dos. Los dos, porque ese ministro le ayudó en muchas ocasiones al Estado a salvar jóvenes del suicidio, de la drogadicción, mantener como la sociedad equilibrada, sana. Ese ministro fue un elemento de mucha bendición para esos 20, 30, 40 años de servicio en un país. Entonces, por un lado, debe de haber provisión del Estado con lo que hoy llamamos pensión. Pero por el otro lado, la misión o la iglesia deben también proveer para que ese ministro tenga un techo, tenga una segunda pensión eclesial para bendición de él, su cónyuge y su familia. Eso lo exige, lo obliga la ley del Antiguo Testamento en el Pentateuco para los levitas, que son sinónimo de los predicadores. Miren lo que dice Números 8, 23, 26. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más los ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. O sea, un trabajo más calmado, más tranquilo, así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y cuando uno sigue leyendo, dice, y a Israel velará por el bienestar de ese ministro y de esa familia. Voy a colocar otros 3 ejemplos de la importancia de la revelación progresiva de la parte bíblica doctrinal donde está Israel, la iglesia y la redención eterna. Por ejemplo, el descanso. La importancia de descansar espiritualmente una vez cada 7 días y disfrutar al Creador, que no sea un día entero, que sea una fracción de 4 o 2 horas. Tú buscas el día, la oportunidad para decirle: Señor, gracias. Otra semana viendo tu poder y tu grandeza. Gracias, Señor. Entonces, en ese orden de ideas, ese es un descanso espiritual, ¿sí? Lo que se llama en hebreo Sabbat.
que no tiene que ser el sábado, el día que pueda según la naturaleza de trabajo. Está también el descanso material de la tierra, que será cada 7 años, no se practicó, pero el principio está ahí. ¿Qué tienes en tu casa para bendecir la tierra? Tienes arbolitos, maticas, le pones bananito a los pajaritos, has sembrado un árbol, formas parte de las campañas, ecocampañas de allá donde vives, etcétera. Es decir, como creyentes tenemos que amar la naturaleza, el estado, el Edén donde Dios nos colocó. Ese es otro principio de la revelación progresiva hasta nuestros días. Y el último principio que quiero ilustrar es el jubileo, por ejemplo, cada 50 años que el énfasis está en lo social. Si uno realmente ama, ama guardar los principios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como revelación progresiva, hay que hacer obra social, hay que ayudar al menesteroso, hay que visitar al necesitado en la cárcel, en el hospital, hay que ayudar al huérfano, a la viuda, es decir, tenemos esos principios y Dios va a bendecir nuestra cosmovisión doctrinal a nivel desde Génesis hasta Apocalipsis y por la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Estamos aprendiendo mucho de la necesidad de bendecir a Israel. Y si bendecimos a Israel, Señor, seremos bendición. Y si bendecimos a Israel, entenderemos mejor el Evangelio. Y si bendecimos a Israel, entenderemos mejor toda la doctrina de toda la revelación de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a ser mejores creyentes, mejores cristianos, y que toda la gloria y la honra sean para ti. Lo oramos y lo afirmamos y lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.